concierto de países de una vez y para siempre reconozca el genocidio armenio, así como han sido reconocidos otros. Creemos de vital importancia que este hecho tenga el mayor nivel de visibilidad posible y que sea de una vez y para siempre no solamente visibilizado, sino también condenado para que nunca más que ser una expresión de deseo, sea un acto contundente donde toda la humanidad de manera civilizada no admite nunca más hechos como este, que lamentablemente se siguen sucediendo. No hay que solamente condenar los genocidios o los etnocidios que han ocurrido a lo largo de nuestra historia, sino que lamentablemente hoy todavía siguen ocurriendo. Basta solamente mirar algunos de nuestros países o los países con los que tenemos alguna relación, ni hay que hablar de Palestina y demás. Así que desde aquí abrazar a la comunidad armenia, al pueblo armenio, solidarizarnos con esta causa, decirles que también nosotros nos sentimos parte de aquellos que de alguna manera permitieron que ese 13 de diciembre del año 2006 Argentina, para ser uno más de los países que reconocía el genocidio armenio con todo lo que ello implicaba, no es para nosotros un tema nuevo. En la Secretaría trabaja Valeria Jarautuñán, una compañera con la que en un momento pensamos una actividad desde la Secretaría, abrazando fuertemente esta causa. Produjimos un encuentro multitudinario en el Espacio para la Memoria, tratando no solamente de visibilizar, sino poniendo allí una cantidad de representaciones. Estaba el intendente Ferraresi, bueno, había una cantidad de personas que de alguna manera le daban solidez a ese encuentro. Quiero decir que este encuentro no está planteado por una organización no gubernamental. Nosotros somos el Estado municipal, es la Secretaría de Derechos Humanos, que justamente cuenta con el aval municipal para poder llevar adelante esta actividad. Por lo tanto, también el respaldo institucional, el compartir el mismo deseo, los mismos ideales. Siento que hoy la pandemia nos está planteando nuevos desafíos, que lamentablemente los medios de comunicación nos están proponiendo un solo tema de debate y de preocupación, y sin embargo, sin menospreciar este momento tan difícil en el cual todos tenemos que extremar los cuidados y tenemos que ser capaces de admitir las restricciones en función de que eso contribuya a la preservación de la salud de la totalidad de la población, independientemente de los conatos de rebeldía injustificados del jefe de la ciudad de Buenos Aires, que más que cuidar la salud y cuidar las clases presenciales ha lanzado una campaña electoral con el ala libertaria de Cambiemos. Espero que nadie se ofenda por esta afirmación, la hago a título personal, pero más allá de este escenario de pandemia donde todo lo que hay que debatir es cómo somos capaces de poder utilizar el remedio más barato de todos, que es la cura y no otros, creo que también hay que poner de vuelta en discusión y sobre todo visibilizar cada uno de los casos que creemos que no pueden quedar ni impunes ni quedar en el olvido. Nosotros creo que el ejercicio de la memoria histórica, colectiva y popular es lo que va a permitir que las atrocidades que vivimos como humanidad no se repitan nunca más. Creemos que allí está la posibilidad de poder construir un mundo donde los delitos que se han cometido de lesa humanidad, terrorismo de Estado, crímenes de guerra, crímenes de agresión, genocidio, no sean minimizados. Ayer le tocó al pueblo armenio, después le tocó al pueblo judío, y así sucesivamente. Hoy Armenia nuevamente vuelve a ser objeto de agresiones. Ayer fue el Imperio Otomano, hoy es Azerbaiyán, y así permanentemente esta comunidad pacífica que quiere desarrollarse como tal es permanentemente asediada, permanentemente hostigada, y nosotros desde aquí levantamos nuestra voz de solidaridad y también para que cese todo tipo de agresión contra este pueblo que aún no ha encontrado en el concierto de las naciones ni siquiera el asiago, diría yo, del reconocimiento a delitos tan atroces cometidos. Yo no me quiero extender porque creo que lo más importante lo tendrán que decir Facundo y Gabriel. Quiero contar que Facundo lo conozco hoy, con Gabriel me une una relación más extensa. El día viernes todos tuvimos la satisfacción de poder disfrutar de una hora de exposición en la cátedra que tengo a mi cargo de Derechos Humanos en la Universidad Nacional de Avellaneda,
conmocionante porque había, bueno, Gabriel lo puede decir, 100 alumnos aproximadamente que no paraban de hacer preguntas, ¿no? Si la gente está ávida de conocer, y creo que hoy es un momento apropiado para poder seguir reafirmando todo lo que tenga que ver con la paz definitiva, la no impunidad y basta de agresión a cualquiera de los pueblos, porque estas agresiones no son ni inocentes ni son de estados que tienen similares condiciones armamenticias. Atrás de todo eso siempre hay un bloque que sostiene a aquellos que son la punta de lanza. Por lo tanto, también estamos en presencia de una agresión más de carácter de bloque, más de carácter colectivo. Gracias por este tiempo, Facundo, gracias, Gabriel, y a todas y todos pedirles que por favor, como siempre hacemos, con el debido respeto, escuchemos a los exponentes. Muchísimas gracias. Bueno, gracias, Claudio. Le damos la palabra a Facundo. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Todos, todas y todes. Bueno, primero que nada agradecer a Avellaneda, a la municipalidad, a los organizadores. También agradecer muchísimo a los compañeros y las compañeras de la Unión Cultural Armenia, con los cuales nos encontramos, por suerte, de manera muy seguida, y compartimos una línea de pensamiento que creo que es fundamental, y que esto lo voy a dejar para que lo cuente Gabriel y lo escuchen a él, que lo va a decir muchísimo mejor que yo. Brevemente, yo lo que quiero empezar contando es un poquito mi historia con Avellaneda, porque parece que en mi vida una y otra vez vuelve a Avellaneda. Yo recuerdo en el año 2009, fui uno de los trabajadores que fundamos uno de los que todavía creo que están, que se llaman Enviones. Trabajo con adolescentes. Yo conformaba parte del equipo socioeducativo y trabajábamos con los pibes y las pibas, en este caso de Villa Corina, un barrio al que quiero muchísimo y tengo un maravilloso recuerdo, entre otras cosas porque conocí a la que es mi compañera, y de esa relación también hay dos hijos, así que miren si Avellaneda no tiene un sentido de pertenencia en mi vida. Pero no lo digo solo por una anécdota personal, sino porque el trabajo que teníamos con los pibes y las pibas del Envión, de Villa Corina, era trabajar sobre la historia oral. Trabajábamos muchísimo sobre la historia oral, trabajábamos sobre la historia oral de sus familias, de sus migraciones internas, de sus padres, de sus abuelos, de las diferentes razones que los trajeron hasta Avellaneda, y de todo el acervo cultural que ellos traían, de las migraciones de países limítrofes, que también hay una gran comunidad en lo que es esa zona, y también en lo que era retomar la historia del barrio, de cómo se fundó, de cuáles eran sus primeros pobladores, hablando con vecinos y vecinas, y a través de la oralidad poder ir construyendo la historia de ese barrio que los pibes y las pibas habitaban todos los días, y tan identitario es para ellos. Al mismo tiempo también esa oralidad nos llevó a conocer una historia de organización muy fuerte de todo lo que es en Avellaneda en los años 60 y 70, lo cual fue un descubrimiento muy interesante con los pibes a través de las vecinas y los vecinos del barrio. Entonces, a partir de esto lo que quiero es dar inicio un poco a poner en el centro la importancia de la memoria oral, ¿no? De la memoria oral para todos los pueblos en general, para todas las sociedades en general, pero también en este caso en particular para los pueblos oprimidos, perseguidos, masacrados. En definitiva, para aquellos pueblos que no escriben la historia hegemónica o la historia oficial de su tierra. Y este es un caso que vemos centralmente, podemos tomarlo en el caso del pueblo armenio, ¿no? Que entre otros, claramente, sufre el negacionismo constante desde, en particular, de muchos estados, pero en particular del estado perpetrador, que es el Estado de Turquía. Y de esto va a hablar mucho más profundamente Gabriel. Pero doy pie, ¿por qué? Porque otra anécdota traigo, que es una anécdota muy, muy reciente. Hace 2 semanas yo también, aparte de ser docente, escribo en diferentes medios, y escribí hace unas semanas una nota en el Página 12,
días antes de conmemorarse, del 24 de abril, de la conmemoración del genocidio contra el pueblo armenio, contando la historia de los armenios en el NOA, que es una historia poco conocida, recopilé testimonios, y obviamente dentro de esa nota iba un contexto general de lo que fue el genocidio, de cómo empezó, de la contextualización del 24 de abril, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué quiero decir con esto? Esta nota, que realmente, si bien tenía un contexto, apuntaba más a historias de personas que viven de descendientes de armenios que viven en el norte argentino, me llamó la atención que a los días recibí una carta, en realidad la recibió el diario, de la Embajada de Turquía, citando la nota, esta en cuestión, y hablando de un lobby armenio, de una propaganda antiturca, pero sobre todo, y volviendo a lo que hablábamos antes, diciendo que desafortunadamente los armenios basábamos nuestras historias en la tradición oral y que lo que sucedió en 1915 eran rumores y no había ningún tipo de base científica sobre ello. Bueno, una vez más, Gabriel seguramente va a dar un poquito más va a profundizar sobre ese tema, pero yo tomo como ejemplo también personas que son muy cercanas a la Unión Cultural Armenia, como el escribano Gregorio Jairabedian, que a través de la Fundación Luisa Jairabedian fue recopilando justamente, hizo una minuciosa recopilación de testimonios, que son estos testimonios, ¿no? que se habla, o que desde la Embajada de Turquía se hablan como rumores, o que no son base científica, ¿no? Y volviendo atrás con quién escribe la historia hegemónica o la historia oficial, bueno, todos estos testimonios, entre otras pruebas, se recopilaron y se conoció esa recopilación y esa presentación como el juicio de la verdad, donde a partir de toda esta recopilación de documentación y testimonios, en el 2011, un tribunal, en este caso el doctor Yarvide, resolvió que Turquía cometió el delito de genocidio contra el pueblo armenio. Entonces miren, si la historia oral para los pueblos oprimidos, perseguidos, no es importante, quizás es una de las pocas cuestiones que quedan cuando no queda nada, o no queda casi nada. Y de esto sabemos los que tenemos descendencia armenia, porque los que sobrevivieron para contar esta historia no tenían más herramientas que salir por el mundo a decir qué es lo que les había pasado. Y su base era la historia oral. Y lo sigue siendo en muchos casos, sin embargo pasaron más de 100 años. Entonces me parece que ese es un plano muy interesante para pensar, y de alguna manera es la que me trae a mí acá a charlar con ustedes. ¿Por qué? Porque, como decían muy bien en la presentación, yo soy el autor, en realidad soy una especie de autor, editor de lo que son las memorias de un sobreviviente del genocidio armenio, que no son ni más ni menos que las memorias de mi abuelo, Sukia Sukoyan, que es sobreviviente del genocidio armenio. Este libro es un libro que se editó en el 2018, y lo traigo por todo lo que modifica y lo que fue modificando a nivel subjetivo, personal, a nivel identitario, pero no solo ahí, sino también luego a nivel comunitario, como un testimonio más, algo de eso que hizo la Fundación en su recopilación de datos, como un testimonio más que pasa y rebasa el plano íntimo, personal y familiar para transformarse en un relato más de la comunidad que le da un poco más de cuerpo a todos esos relatos que se vienen trayendo. En este caso, de manera escrita, que es una particularidad para los descendientes, para los sobrevivientes del genocidio armenio que llegaron a nuestro país. Y me detengo un segundo acá porque me parece interesante también contar un poco cómo fue este devenir, ¿no? O sea, yo soy el séptimo nieto, el más chico, justamente de 3 hijas que tuvieron mi abuelo Sukia Sukoyan y mi abuela Anaïl Bareyan, que tuvieron todo un recorrido escapando de Armenia, desde Van, su ciudad natal, que hoy pertenece a Turquía, hasta Ereván, de Ereván a Georgia, de Georgia a Estambul, en 1921. Ellos
vuelven a escapar de Estambul porque las persecuciones todavía en 1921 y hasta 1923 en ese ciclo continuaban, escapan hacia Francia, y en Francia es donde se conocen y tienen familia, luego van hacia Uruguay, viven otros 7, 8 años y llegan a la Argentina en 1945, donde nace mi madre y empieza la historia argentina. Bueno, ellos en Argentina encontraron un lugar que los acogió, que los abrazó, vivieron también muy cerca de lo que es el conurbano, vivieron en Pompeya, donde hay una gran colectividad armenia, y en esos días, ya de un poco más de tranquilidad, mi abuelo Surquias, hacia fines de los años 70, empieza a escribir en un cuaderno rojo, como relataban mis primos más grandes, lo que eran sus memorias. Y este libro quedó de alguna forma, entre comillas, perdido por diferentes bibliotecas familiares. Y uno dice, ¿cómo puede este material quedar ahí como si nada pasara? Y si había gente que sabía o había familia que sabía que eso estaba, que nadie lo haya tomado. Bueno, quizás esto obedece a múltiples razones, ¿no? Hay un dolor que tienen los sobrevivientes, que los hijos de los sobrevivientes también lo tienen, y yo creo que también las generaciones que seguimos, es un dolor muy íntimo, muy particular, que tiene que ver con la negación, ¿no? Con decir que esto no pasó, con que no haya reparación. El tema de la reparación es muy diverso y hay muchas lecturas, pero no hay ningún tipo de reparación, ni siquiera de reconocimiento del Estado perpetrador. Esto hace que estas memorias, que en este caso estaban escritas, hayan quedado de alguna forma ocultas, para ocultar también, si se quiere, el dolor que produce la muerte, la persecución y el genocidio. Bueno, después de muchas preguntas que yo me fui haciendo, esas preguntas que uno se va haciendo cuando crece y que empiezan a quedar vacías, no hay contenido, hay silencios, no se llenaban de relatos, un día encuentran en que, bueno, mi madre me da este libro y aparecen las memorias. Y en esas memorias, en algún punto, empiezan a aparecer las respuestas. Claro que fue un camino largo porque ya de por sí el libro estaba escrito, manuscrito armenio, con lo cual, para quienes no conocemos el idioma, era casi imposible o imposible leerlo. Así que todo este camino personal, familiar, en un primer momento, de recopilación de material, de traducción, y de encontrar las respuestas de lo que fue el camino de mis abuelos, que son un ejemplo de los tantos. Acá no es cuestión de poner en un pedestal a una persona, sino aprovechar esta situación particular de haber escrito sus memorias para poder mostrarla como un ejemplo más de la comunidad, de los tantos, inclusive de otras comunidades. Tengo compañeros y compañeras de la colectividad judía que han leído el libro y de alguna forma sienten lo que es también este destierro, esta expulsión. Y este libro, que en 2008 se transforma justamente en un corpus de un libro, que no es un objeto solamente, no es un fetiche en modo libro, sino que es un testimonio que traspasa la vida íntima, la vida familiar, para convertirse ya en un testimonio comunitario y en un testimonio de la humanidad toda, para decir qué es lo que pasó y que estos no fueron rumores, ¿no? Como todavía se quiere seguir instalando. Yo lo que aprendí y que me ata en algún punto con lo que les decía al principio tiene que ver con la búsqueda, y es una invitación más que nada, ¿no? Una búsqueda hacia las identidades. Yo me manejo no solo en ámbitos de la colectividad, y es siempre una invitación a buscar, es siempre una invitación a preguntarse, es siempre una invitación a ir hacia lo que tenemos y entender y trabajar, los que también somos docentes, con los pibes y las pibas, mostrando que todos somos portadores de una historia y que todos tenemos algo para contar. Nuestro país es un país que recibe mucha migración de países limítrofes y también en los últimos tiempos de países de África y demás, y hay muchas historias muy interesantes para seguir problematizando lo que fueron las tragedias del siglo XX y lo que duró todo el siglo XX y las que continúan, como bien se decía, en este siglo XXI, quizás
de otras maneras, quizás de las mismas, pero quizás también de otras maneras, genocidios culturales, genocidios sociales, genocidios económicos. Yo me quiero quedar con esto, con invitar siempre a la búsqueda interior, que no es solo individual, sino que siempre es una búsqueda colectiva. Todos tenemos una historia para contar, y así es como también trabajábamos en aquel querido Villa Corina, en Avellaneda, buscando las historias de los pibes, de las pibas del barrio, que es lo que nos constituye. Les agradezco mucho y gracias. Gracias, Facundo. A este Zoom le falta como la opción de aplaudir, ¿no? Viste que tenemos la opción para levantar mano, para todo, pero bueno, todavía vaya para nosotros tu aplauso igualmente desde la virtualidad. Sí, ahora le doy Está igual. le paso la palabra. De ¿Cómo? está la opción de aplaudir. Acabo de descubrirla, perdón. Bueno, Gabriel, la palabra es tuya. Bueno, buenas tardes a todas las compañeras, los compañeros. Realmente no es una formalidad, realmente no lo es, decir que me resulta muy, pero muy grato poder compartir el espacio con todas, con todos ustedes. Valoro muchísimo el compromiso del municipio de Avellaneda en la persona de su intendente, en la persona de su secretario de Derechos Humanos, el compromiso personal, el compromiso institucional, como bien lo decía Claudio, el compromiso político que implica tomar esta causa, la causa del pueblo armenio, que en definitiva es la causa de uno de los tantos pueblos oprimidos en el mundo. Es muy valioso que desde las instancias estatales se reivindiquen estas luchas, y no solamente desde los espacios políticos cuando se está en el llano, sino que también cuando se llegan a cargos institucionales y con responsabilidad se continúe siendo coherente con lo que se predicó y con lo que se actuó. Realmente es como decía Claudio, yo tuve el gusto de participar de aquella jornada en el centro de detención clandestino de tortura y exterminio El Infierno, y hay ese antecedente es un mojón, y luego de eso otras actividades, y también la gratitud por haberme invitado juntamente con Drusila a participar de aquella clase del viernes pasado. La verdad que muy conmocionado por eso, y desde ya también comparto lo que decía Jimena, el aplauso también y la valoración al desarrollo que ha hecho Facundo, la verdad, sumamente emotivo, pero además sumamente racional. Condensó en sus palabras un análisis muy acabado, y la verdad que bueno, trataré de complementar porque suscribo desde la primera hasta la última palabra que él ha dicho, y también las que ha dicho Claudio. Trataré, insisto, de complementar, va a ser difícil, por ahí poner alguna distancia a las emociones que nos hacen vibrar y que en definitiva son aquellas que nos mueven, ¿no? Porque nos mueven también las emociones, nos mueve la razón, pero bueno, haré ese ejercicio, tratando sí de retomar algunas de las cuestiones. Yo, mientras hablaban Claudio y Facundo, tengo ayuda a memoria a cada mano, y iba anotando cosas, y me parece que ya parecen las planillas de los relatores de fútbol. Vieron que ahora con el tema de que hay 5 cambios se están quejando todos, que se les hacen unos garabatos que no entienden quién entró y quién salió. Un poco son mis anotaciones, así que no sé si voy a poder dar cuenta de todo lo que ellos han dicho, o por lo menos de la riqueza de sus exposiciones. Cuando me toca tener, digamos, la responsabilidad, en este caso que me han dado los compañeros de la Unión Cultural Armenia, a quienes obviamente agradezco también por la posibilidad de expresarme, cuando me toca, hablar en ámbitos extracomunitarios, siempre resulta un tanto dificultoso el posicionamiento, porque uno dice, bueno, ¿qué decir a público, a un auditorio, y mucho más ahora que está tan mediatizado esto, que en principio no tiene por qué conocer la historia, porque probablemente algunos o algunas de ustedes recién se estén acercando a esta historia, o hay otros que, bueno, sí bien puedan conocerlo y se sientan convocados desde el conocimiento, pero digo, ¿qué sentido tiene
hablarle a un auditorio de estas características, no ya el comunitario del cual uno forma parte, del cual su historia individual está enhebrada en la historia comunitaria y en definitiva conocemos y nos conocemos respecto a lo que ha significado este crimen sobre las biografías individuales y colectivas, pero digo, hacia este otro público, cómo comenzar a hablar, qué decir, cuál sería el sentido, digo, de que nosotros, aquí a 106 años, a tanta distancia, tanto tiempo transcurrido, continuemos con este reclamo de justicia, continuemos afirmando los hechos acaecidos en el Imperio Otomano, a partir de 1915 como convención, porque en realidad un genocidio, como sucedió aquí en la Argentina, no comienza precisamente un día, sino que es un proceso acumulatorio, digamos. Uno puede decir que el genocidio en Argentina no comenzó el 24 de marzo, sino que el golpe de Estado del 24 de marzo fue un hito fundamental en ese proceso histórico, y lo mismo ocurre con el 24 de abril de 1915. Hay un hito fundamental, pero el proceso de acumulación genocida uno lo puede rastrear por décadas, incluso por siglos. Digo, entonces, ¿cuál es el sentido a tanto tiempo y a tanta distancia? Y yo creo que el sentido tiene que buscarse en una palabra clave a la cual hicieron mención tanto Facundo como Claudio, que tiene que ver con el negacionismo. Digamos, el negacionismo es una categoría que es inherente al proceso genocida. El negacionismo está planificado, así como están planificadas las etapas y las prácticas que van a llevar adelante los estados terroristas que terminan cometiendo los genocidios, aquellos que administran esos estados, aquellos criminales que deberían haber dado cuenta en vida de sus actos ante el conjunto de la humanidad. Esto también lo vemos en el caso de Argentina, lo hablábamos el viernes pasado. La dictadura cívico-militar, a medida que iba desarrollando el plan genocida, lo iba negando, y hay esas pequeñas perlas que quedan como testimonios, perlas en el sentido de que son muy valiosas, más allá del personaje nefasto que lo manifiesta, que es Videla, cuando plantea: no están ni vivos ni muertos, están desaparecidos. Tratar de borrar la existencia material de las víctimas es uno de los mecanismos fundamentales del crimen genocida. Esto lo han hecho o lo han intentado hacer los criminales del autodenominado proceso de reorganización nacional, y lo han intentado hacer y todavía lo intentan hacer, en función de lo que estaba recién comentando Facundo y las reacciones a su nota en página 12, lo siguen haciendo hoy quienes perpetúan el negacionismo. Los turcos, el negacionismo puede tener, digamos, distintas gamas, distintos matices, distintas variantes. Hay algunas que son absurdas directamente. Negar la existencia de las personas mientras tenés infinidad, digamos, de testimonios que las afirman, es algo que no tiene sentido, es muy absurdo. Es lo mismo que los jóvenes turcos intentaron hacer, y sus escritores con posterioridad, y los escritores los escribas oficiales de la historia turca pretenden hacer, planteando que el pueblo armenio nunca existió en ese lugar, y que en realidad el pueblo originario de Anatolia es Turquía, son los turcos, porque en realidad ellos son los verdaderos descendientes de los hititas, y que en todo caso los procesos de mestizaje han dado forma a este pueblo, siendo que los pueblos túrquicos arriban en el siglo XI a la región en la cual los armenios, según testimonios históricos de fuentes no propias, sino de fuentes externas, plantean que los armenios ya sí existían en el siglo VI a.C. No se trata de quién tiene más derecho a la tierra porque estuvimos primero o después, o que si un crimen se justifica en función de si uno estuvo primero o antes. No, se trata de la falsificación de la historia, una burda falsificación de la historia en función de intentar negar los crímenes. Cuando no es así, cuando esas falacias, digo porque es una de las cosas que anotaba, ¿no? Las pruebas históricas, el embajador turco representando al Estado turco desde ya,
pide pruebas históricas y han sido capaces de tergiversar la historia a ese nivel, digamos, ¿no? Una historia que está comprobada por infinidad de fuentes. Entonces, no sé qué pruebas históricas sustentarían su posicionamiento. Pero digo, muchas veces no se llega a un nivel tan burdo y sin embargo se tergiversa la historia. Y también sucedió aquí en Argentina eso, y sucede en Argentina, la famosa, entre comillas, teoría de los dos demonios. Bueno, sí, efectivamente hubieron víctimas civiles de las organizaciones gremiales, políticas, culturales, barriales, profesionales, de la militancia social. Sí, efectivamente las hubieron, pero en realidad lo que aquí hubo fue una guerra civil en la cual se cometieron excesos por parte del Estado, una represión de la subversión, entre comillas también, y en definitiva todos hemos sufrido y tenemos que reparar ese dolor, superarlo, pasar a otra instancia, porque somos todos argentinos. Y bueno, esto mismo ocurre también en el caso del genocidio armenio. Bueno, sí hubieron víctimas armenias, pero sí se dieron en el marco de una guerra civil, además en el marco de una conflagración internacional, de magnitudes sin precedentes, como fue la Primera Guerra Mundial, y en realidad los armenios también atacaron a las poblaciones turcas, y es cierto que los turcos reaccionaron, y es cierto que el Estado turco trasladó, fíjense esta palabra, también tan significativa, trasladó a las poblaciones armenias para protegerlas de los frentes de batalla, porque estaban justamente en los límites del imperio zarista ruso, donde habían otros armenios y por tanto eran pasibles de aliarse a ese enemigo externo. Fíjense cómo esto también está presente aquí en la dictadura, ¿no? El enemigo externo, el peligro interior, el agente externo que va a desestabilizar nuestra civilización occidental y cristiana, el agente externo, el armenio, aliado al imperio zarista ruso, que en realidad es una quinta columna, por eso se justifican las políticas represivas, aunque no, el exterminio lo niegan. Lo cierto es que efectivamente han exterminado al pueblo armenio y esa fue su intención. Digamos, los que sobrevivieron en el destierro y en el exilio, y en algunos casos una pequeña minoría que hoy en día vive dentro de la República de Turquía ha padecido los crímenes del negacionismo también, y recién hoy, bueno, hay comunidades así organizadas, se habla de 60.000 armenios en la República Turquía actual, pero se habla de millones de criptoarmenios o de armenios ocultos que están revisando su identidad y están hoy en día, al calor de las luchas del pueblo turco, del pueblo kurdo, de las luchas democráticas de las organizaciones al interior de Turquía, están revisando esa historia y están volviendo a reconocer y a reconocerse en esa historia. Bueno, muchas cosas. Digo, me desordené en lo que pensaba decir en función de cómo me siento interpelado por las narrativas precedentes, pero cuán cierto lo que dice Facundo respecto a la memoria, ¿no? Al ejercicio de la memoria. ¿Qué podían decir los abuelos? ¿Qué podían decir sus abuelos o los míos, los 4 abuelos armenios sobrevivientes, con otro recorrido? El recorrido del abuelo de Facundo no es el más habitual. Digamos, nuestros abuelos que formaron esta comunidad, la mayoría de ellos vienen de la región de Cilicia y vinieron a través digamos, del paso por los pueblos árabes, por el Mediterráneo. Muchos quedaron en Siria, muchos quedaron en Líbano, han tenido familia, mantienen familia todavía hoy en día ahí. Y esto también es muy importante, es importante señalar la solidaridad de la nación árabe para con el pueblo armenio, que ha sido histórica, ¿no? Que ha sido histórica. Otros vinieron a través de Grecia, otros vinieron directamente por el Mediterráneo hacia América. Un adjetivo para ellos algo lejano, algo inasible, porque no sabían realmente si iban a parar a los Estados Unidos, a la Argentina, al Uruguay, a Brasil o a qué lugar, ¿no? Pero digo, ¿qué podían hacer ellos sino preservar en su memoria y en el relato y en la narración colectiva lo que les había sucedido? El valor de la palabra, muchas veces con vergüenza, muchas veces no dicho. También pasa aquí. Los negacionistas de aquí dicen, bueno, hablan ahora, después de 40 años, ¿cómo ponerse en la piel de la víctima del terrorismo de Estado? ¿Quién tiene la autoridad moral para decir
cuándo debió hablar, en qué momento, en qué circunstancia. ¿Por qué? Muchos se autorreprimieron, muchos no hablaron, pero otros por suerte nos legaron la palabra escrita. No son muchos los casos de la palabra escrita, como el caso del abuelo de Facundo, muchos sí el testimonio oral. Si el embajador turco quisiera, hay muchísima información recopilada de sobrevivientes que hoy ya no están, porque la mayoría ya han fallecido, pero hay muchísimos testimonios recopilados respecto a cuál fue la metodología que el Estado terrorista, gobernado por los jóvenes turcos y luego la República de Turquía, el movimiento nacionalista kemalista, llevó adelante para el exterminio de los armenios. Y luego cuando los armenios llegaron a estas tierras, unas tierras prodigiosas, no hace falta ni decirlo, cuando esos 4 abuelos se transformaron en 2 padres argentinos y esos 2 padres argentinos pudieron, en el marco de una movilidad ascendente, social ascendente, que les permitió en las décadas del 40 y del 50, con el proceso de industrialización sustitutiva, con el desarrollo del peronismo, con la, digamos, la posibilidad de ascender socialmente, bueno, esos padres, esos 4 abuelos se transforman en 2 padres y finalmente algunos de nosotros tuvimos el privilegio en relación a las biografías familiares de poder estudiar, de acceder a la universidad pública y luego sí poder poner con criterios científicos, si es que el parámetro de la verdad se construye exclusivamente desde ahí. En vez de ser un pensador de la descolonización martiniqués, dijo que los pueblos oprimidos acceden a la verdad a través del sufrimiento, que uno puede construir la verdad a partir de lo que ellos han sufrido, a diferencia de los pueblos imperialistas occidentales, burgueses, blancos, eurocentrados, que sí acceden exclusivamente a través de la razón. Pero los pueblos oprimidos dan cuenta de la verdad por su sufrimiento. Bueno, nosotros mantuvimos la verdad a partir del legado de los abuelos, y bueno, es cierto, ahora sí tenemos 50 años, 60 años después empezaron a salir los profesionales que han podido escribir esa historia, y también, si este embajador quisiera, no solamente están los testimonios grabados de las víctimas directas, sino hay una muy profusa producción académica de investigadores de todo el mundo, inclusive turcos, que tienen mucho valor para nosotros porque accedieron a las fuentes oficiales del propio Estado. Si el embajador turco, el Estado turco, revisara sus propias fuentes oficiales, encontraría que hubieron juicios que se desarrollaron apenas salida la Primera Guerra Mundial, en donde incluso se condenaron a oficiales y a jerarcas de los jóvenes turcos. Eso lo habían hecho, obviamente, a partir de la presión occidental, y se comprueban más que suficientes en tribunales y en el legislativo turco de aquel momento. En el legislativo otomano de aquel momento están las fuentes que pretende encontrar, vaya a saber dónde. Bueno, la verdad, si les digo, tenía pensado encarar mi exposición por otro lado, me fui porque me sentí muy interpelado en función de las exposiciones de Claudio y de Facundo. Me quedaba decirles respecto al imperialismo, cómo ha jugado un imperialismo, una categoría que parece ha quedado en desuso, ¿no? Parece que el mundo se ha quedado sin imperios. El imperialismo es una fuerza concreta y condiciona, vaya si condicionan. No hay que mirar más que lo que está sucediendo aquí con las vacunas para darse cuenta cómo actúa el imperialismo, el lobby que han hecho en contra de las vacunas provenientes de Rusia, de China, la Sinopharm, la Sputnik, y cómo el lobby imperial estadounidense sigue jugando a favor de la Pfizer. ¿Y qué hubiese pasado si el gobierno se hubiese dejado presionar por ese lobby? Digo, ese imperialismo, a través de sus corporaciones y a través de sus estados, también es corresponsable de lo que pasó, no solamente en aquellos tiempos, sino en el negacionismo posterior. Porque ahora, por supuesto que saludamos el reconocimiento del genocidio armenio por parte del presidente de los Estados Unidos, 106 años después. Lo saludamos porque tiene valor simbólico, tienen capital simbólico, tienen poder económico, tienen poder cultural, mucha gente les cree, y que ellos lo digan es un paso adelante. Pero, ¿qué hay de tantos años en donde no lo dijeron cuando contaban con las pruebas?
Si quisieran encontrar las pruebas, tanto el Estado turco como el propio gobierno de los Estados Unidos, si hubiesen querido encontrar las pruebas, hubiesen leído el libro de su embajador, Henry Morgenthau, en el Estado otomano, que hasta el año 1917, a partir de la neutralidad que tuvo Estados Unidos en la guerra, recorría ese imperio, tenía informes de los cónsules de las provincias armenias y tenía absolutamente registrado lo que había estado pasando por esos años entre 1915 y 1917. Tuvieron siempre las pruebas a la mano, solamente que, si bien en los primeros 10 años, es cierto, tuvieron una postura distante, luego Turquía fue el aliado estratégico de los Estados Unidos y lo sigue siendo en la región. Y de ahí el apañamiento al negacionismo. Por eso hoy saludamos, sí, la postura del presidente de Estados Unidos. Le hubiese quedado por explicar por qué negaron durante tanto tiempo, siendo que tenían las pruebas. Ni hablar de que no les damos autoridad moral para erigirse en aquellos que sancionen a los otros estados respecto a sus prácticas genocidas, a la potencia criminal más importante que ha tenido la historia, no le otorgamos autoridad moral. Valoramos su palabra, pero no le otorgamos autoridad moral. Son los Estados Unidos los que estuvieron detrás de los golpes de Estado aquí, los que apañaron el terrorismo de Estado, los que también a través del Plan Cóndor llevaron adelante con apoyo externo a las dictaduras que padecieron nuestros pueblos. Bueno, me desordené en la exposición porque, insisto, me ganó por ahí la emocionalidad, no tanto la racionalidad. La lucha por el reconocimiento del genocidio armenio es muy importante para cerrar paso a todos los negacionismos, a todos. Que sepan aquellos que osan o que intenten llevar adelante este tipo de planes, que los pueblos indefectiblemente seguirán ejerciendo la memoria. Más temprano que tarde van a triunfar, no van a ser impunes. Si no lo logran a través de la institucionalidad, lo lograrán a través de las organizaciones populares y luego se transformarán en decisiones institucionales. Es lo que está haciendo hoy en día el pueblo turco dentro del pueblo turco, el pueblo kurdo, el pueblo armenio, las minorías que hoy en día están representadas en el HDP, en el Partido Democrático de los Pueblos, que afirma la existencia del genocidio armenio. Minorías asirias, minorías griegas, minorías yazidíes, minorías kurdas, armenias, incluso turcas, que están luchando dentro del propio Estado turco para el reconocimiento del genocidio. Y lo último que digo, tal vez me haya extendido demasiado, es que estas no son hechos del pasado, nunca lo son, y particularmente en la coyuntura que se está viviendo hoy en día en la región, adquieren una nueva significación. Entre septiembre del año pasado y noviembre del año pasado asistimos a una guerra sobre un territorio armenio, Artsaj, que está en territorio azerí, de la República de Azerbaiyán. Sería motivo tal vez de otra conversación abocarnos a esa temática. Sucede que el pueblo de Artsaj reclama el derecho a la autodeterminación y la República Azerí reclama el principio de integridad territorial. El conflicto se mantiene desde hace más de 3 décadas. Lo novedoso es que el Estado turco ha jugado decididamente en esta oportunidad a favor de las fuerzas azeríes, y eso vuelve a reavivar los fantasmas de un genocidio posible, porque el Estado turco justamente no ha reconocido el genocidio constituyente que le dio origen. El pueblo armenio sobrevive en la región en alianza estratégica con Rusia. Esto ha sido así históricamente y ha mantenido la paz y ha logrado sobrevivir no solamente en función de su existencia material, sino en un desarrollo pleno en el seno de la familia de los pueblos soviéticos, y esto también es objetivo. Esta es la línea histórica que nosotros hemos tenido como Unión Cultural Armenia, y por más muros que hayan caído, la seguimos sosteniendo. Es una de las enseñanzas históricas también. Bueno, trato de cerrar aquí, quedo atento eventualmente a comentarios, consultas, opiniones. Vuelvo a agradecer la posibilidad que me han dado y vuelvo a manifestar la verdad que ha sido muy grato para mí haber podido compartir el panel con Claudio y con Facundo.
Bueno, Gabriel, muchísimas gracias. Bueno, como aclaraba Claudio al inicio de esta actividad, esto no es solo una actividad de una secretaría, del Espacio para la Memoria y demás, sino que es una actividad pensada desde el municipio con colaboración de todas las áreas, y por eso quería mencionar que se encuentran participando de esta actividad la compañera Silvia Cantero, que es subsecretaria del Cementerio Municipal, y el compañero Jorge García, que es director en la Secretaría de Derechos Humanos en la Oficina de No Discriminación y Antiimpunidad. Así que también vaya nuestro agradecimiento a estos compañeros por estar participando. Y bueno, ahora sí queda abierta la actividad. Una vez que ya se pronunciaron todos nuestros oradores, queda abierta la actividad para comentarios, preguntas que quiera hacer cualquiera de los participantes. Yo me silencio y bueno, no sé si Drew vos los va a hacer abriendo los micrófonos o cada uno abre el micrófono. Sí, yo lo que les sugeriría por una cuestión de orden es que vayan anotándose en el chat quienes quieran hacer uso de la palabra, así vamos armando una lista de oradores. Bueno, anóteme, por favor, Drusila. Bueno, hago uso de la palabra porque es el primero. Primero, la verdad que agradecer la capacidad de síntesis, la claridad, la exposición brillante tanto de Facundo como Gabriel. Yo reivindico total y absolutamente esta actividad, porque más allá de lo que hoy nos ocupa y preocupa, que es esta situación de la pandemia, nosotros debemos seguir hablando de otros temas que hacen a un conjunto de temas que tenemos que visibilizar. Quiero contarles que estaba prevista la participación de nuestro intendente municipal, Alejo Chernobrov. Seguramente no va a poder ocurrir. Hoy la totalidad de los intendentes de la provincia de Buenos Aires están en sintonía con nuestro gobernador, Axel Kicillof, quien hoy a las 19 horas iba a hacer uso de la palabra para plantear las restricciones en la provincia. Lo que para nosotros es una pena, pero quiero disculparlo. Sé del impulso permanente, tanto de él como de Magdalena, del propio Jorge Ferraresi, para que estas actividades se puedan realizar. Que haya 50 personas participando del chat también le da una razón a esta propuesta. Tiempos difíciles, tiempos de mucha preocupación, de mucha atención con cosas que nos están pegando al lado, con muchas familias afectadas por una andanada de cosas, no es solamente la pandemia, estamos en una situación extremadamente difícil, hay otros que quieren comunicarse o conectarse y la imposibilidad de la conectividad es otro problema, pero yo quiero para mí destacar que hoy seamos 50 personas que estamos en este conversatorio. Una cantidad de alumnas y alumnos que están en la cátedra, aprovecho para reafirmar el genocidio, así tipificado en el artículo 5 del Estatuto de Roma de 1998, un término acuñado por Rafael Lemkin, un abogado polaco que intentó visibilizar la Shoah, el holocausto judío, como asesor de los Estados Unidos, acuñó desde el griego y el latín estas dos frases, genos, raza, asidio, matanza, que tiene que ver con llevar adelante políticas persecutorias, digamos, de encarcelamiento, de hostigamiento y por supuesto que de desaparición, masacre de un pueblo, total o parcialmente, de un grupo étnico, racial, religioso. Eso es lo que se juzga en la Corte Penal Internacional cuando se juzgan estos delitos que tienen justamente la particularidad de no prescribir en el tiempo. La imprescriptibilidad, justamente a través de la Convención por la imprescriptibilidad de determinado tipo de delitos de lesa humanidad, terrorismo de Estado, crímenes de guerra y otros, como el genocidio, son los que nos permiten permanentemente llevar adelante procesos de juzgamiento de los responsables. Creo que esta es una tarea que todas y todos tenemos. No solamente hacer el ejercicio de la memoria, sino que de ninguna manera puedan quedar impunes los responsables. En la Argentina nos ha tocado vivir de manera, diría yo, terrible lo que fueron, no solamente las políticas negacionistas, porque el problema de la política negacionista
cuando Macri ponía en duda la cantidad de detenidos, desaparecidos, y decía que los derechos humanos son un curro, obliga a toda la comunidad que pelea por verdad, por justicia y por mantener el ejercicio de la memoria histórica, colectiva y popular, a reafirmar los hechos que verdaderamente ocurrieron. Es decir, nos ponen en una dinámica donde nosotros tenemos que volver a partir del casillero número 1 o el casillero 0, lo que es verdaderamente difícil, porque por lo general estos negacionismos tienen que ver con los estados. No importa si acá el genocidio armenio, el genocidio en la Argentina lo niega un periodista. No, en realidad fue el Estado. Y hoy hay un Estado que de alguna manera se reconoce como continuador de aquel Estado que comenzó en el año 2003 y que gobernó en la Argentina hasta el año 2015, también pidiendo justicia para los genocidios sobre, en este caso, el pueblo armenio. Yo quiero terminar mi exposición con esta afirmación. Los genocidios pasados son los genocidios actuales. Estados Unidos, que hoy reconoce el genocidio armenio, bienvenido que así lo haga, porque también eso le dará fortaleza, y muchos de los países satélites de ese imperio probablemente también tengan un poco la vergüenza de no haber reconocido hasta ahora el genocidio armenio, y valga cualquier pretexto como para que haya una cantidad de países más que lo reconozcan. Estas amenazas no son fruto de un pasado. En estos días en la Argentina a nosotros también nos toca escuchar sin asombro a un periodista como Marcelo Longobardi diciendo que las condiciones actuales de la Argentina lo vuelven inviable y que hay que ir a un proceso de endurecimiento cuasi dictatorial. Hay escribas, hay voceros, hay personas que para intentar desacreditar a los gobiernos nacionales, populares, que intentan volver a poner al hombre y a la mujer en el centro del accionar de las políticas públicas, de políticas de inclusión, de reparto más equitativo de sus riquezas, les molesta la democracia, ya hoy lo hacen sin cuidarse, y lo hacen en nombre de aquellos que privilegiaron el uso del Estado para el beneficio de un sector determinado. Por lo tanto, en el genocidio, en la condena a estos genocidios también tenemos que reafirmar el nunca más. Nunca más genocidio, nunca más terrorismo de Estado, nunca más dictaduras cívicos militares, pero tampoco nunca más neoliberalismo, porque son después los que generan las bases para volver a políticas duras y donde siempre los únicos perjudicados son siempre los mismos, los sectores más desposeídos, más desprotegidos. Así que yo quería hacer esta mención agradeciendo la brillantez con la cual se han expresado Gabriel y Facundo, y bueno, por supuesto que ahora sí permitir que otros puedan hacer uso de la palabra. Muchas gracias. Hola, hola. Hola, ¿se escucha? Sí, sí, Roberto, se escucha. ¿Qué tal? Buenas tardes para todas y todos. No sé si habría un orden para poder hablar, pero como yo no sé manejar muy bien, esto me lo hizo los nenes míos, entonces me ayudaron. Bueno, en principio quería agradecer, ya que hay gente que tenemos por suerte con mucho estudio, intelectuales, escritores, donde se pueden plasmar todo este tipo de acontecimientos y machacar y revalidar siempre y tenerlos en la memoria, para que no vuelva a ocurrir. Y se me vino a la mente mientras hablaba Gabriel, de que, bueno, yo fui expresidente de una institución armenia, una regional, la Unión Compatriótica Armenia de Marash, que es de un lugar donde vendría a ser la parte occidental de lo que hoy es Turquía, ¿no es cierto? Y bueno, de eso lo que hacía referencia a Gabriel, que geográficamente yo puedo dar crédito de que soy de esa parte. Bueno, mis abuelos van, ¿no es cierto? Yo soy descendiente. Y también se me vino otra cosa a la cabeza. Nombraron tanto la palabra negacionismo que, sin ir más lejos, también, tema geográfico, se me vino a la cabeza Brasil, con el negacionismo de Bolsonaro
con respecto a lo sanitario. Así que, bueno, quería recordar eso que está fresco y que bueno, ¿no es cierto? Sigue el negacionismo hasta en la propia patria. Sigue, no es que el negacionismo está desde lo religioso, lo cultural y demás, ¿no es cierto? Pero también desde lo sanitario, así que un personaje como estos hasta su propio pueblo lo condena a la muerte o a negar que existe una pandemia y bueno, alineado con un montón de países que bueno, ya, y bueno, eso era lo que quería comentar. Emiliano. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Quería primero felicitar las palabras de Gaby, Facu y Claudio. Creo que es muy interesante todo el hilo conductor. Y quería retomar con una pregunta que recién Claudio elaboraba toda una historia de todo el proceso de lucha por la memoria, la verdad, la justicia acá en Argentina. Antes Facu contaba del juicio por la verdad que se hizo acá en el marco de que lo dirigió el escribano Gregorio Jarabedian y que sentenció que Turquía había hecho delito de genocidio. Y antes hablaba de los reconocimientos de diferentes países. Mi pregunta apuntaba hacia cómo lograr el reconocimiento de Turquía, y es a través de la lucha del pueblo, como nombraba antes Gaby, de los diferentes pueblos que habitan Turquía, y también cómo trabajarlo a nivel internacional, como por ejemplo se elaboró durante mucho tiempo la solidaridad con Cuba por la libertad de los 5 héroes cubanos, y la solidaridad presionó y hizo un gran laburo sobre eso. O, bueno, por ejemplo, ahora también pedir por el fin del bloqueo que los Estados Unidos ejercen sobre Cuba, que también reconoce el genocidio. Bueno, un poco volviendo a la pregunta, ¿cómo luchar por el reconocimiento de Turquía y cómo trabajarlo también desde la solidaridad internacional? Gaby, Gabriel, ¿querés? A mí me Sí. parece, yo creo que sos el indicado para poder charlar de este tema. Yo solamente, seguramente, introducir o dar un pie de una persona que hablabas antes vos, Gabriel, y que yo tuve la posibilidad de conocer en la Unión Cultural Armenia justamente, que es Garo Paylan, que es diputado por el Partido Democrático de los Pueblos, de origen armenio dentro de Turquía, que él vino acompañado con otra diputada de origen kurdo. A mí me parece que obviamente todo lo que la diáspora aporta, ¿no? Desde los diferentes lugares, ámbitos, frentes para el reconocimiento es muy importante, pero me parece que hay un punto muy importante, muy interesante y muy fuerte que se está desarrollando, y de gente muy valiente, ¿no? de militantes muy comprometidos con la causa, porque lo están diciendo desde adentro de Turquía, ¿no? Que me parece que es la llave justamente, o una de las llaves justamente con todos los historiadores y los académicos, intelectuales, que están haciendo y generando material y bibliografía desde Turquía. Sí, coincido. No sé si tengo el micrófono. ¿Se escucha? Sí. Decía, bueno, sí, coincido con lo que vos decís, Facundo. Creo que es una lucha. Los terceros son importantes, digamos, en esta disputa entre la afirmación y la negación. Cuando Claudio decía
un periodista o inclusive un dirigente político opositor, obviamente no vamos a avalar su negacionismo porque justamente estamos luchando por la afirmación de los hechos donde hayan sucedido en Argentina o en el Imperio Otomano, digamos, pero cuando es el Estado, cuando es la máxima investidura, en este caso el presidente de la nación, el que niega, te obliga a redoblar los esfuerzos por la afirmación, porque te hace volver para atrás. Como él decía, el negacionismo es muy perverso porque lo que hace es hacer quedar atrapada a la víctima en la instancia del crimen. Nosotros, bueno, no fuimos víctimas directas, pero tenemos que ir a desempolvar los libros, las memorias del abuelo de Facundo, los testimonios que se han grabado, por suerte, en los últimos años, cuando las comunidades armenias tuvieron sus profesionales, hay trabajos muy valiosos. Reivindico sobre todo el trabajo de Nélida Bulgurgian, la profesora Nélida Bulgurgian. Tenemos que ir a desempolvar todo eso, a los libros, y nos vuelve al punto cero a decir, pero esperá, están todas estas pruebas. Esa es la perversidad del Estado negacionista. Cuando se hace justamente desde el Estado, tiene mayor potencia simbólica, jurídico, política, no hace falta aclararlo. Entonces, quieren mantenerte en ese círculo perverso de estar afirmando lo que ellos niegan. Y nosotros, indefectiblemente, tenemos que seguir afirmándolo. Por algo esta charla se llama así. Pero creo que hay una superación a eso, en esta relación que se mantiene entre los negacionistas y aquellos que abrazamos estas causas nobles y justas de los pueblos, que nosotros, y esto creo que también, y no es casual que haya ocurrido en Argentina esto, no es casual, también abrazamos otras luchas, no nos quedamos en ese círculo perverso entre los valiosísimos trabajos de Facundo, y lo pongo como ejemplo. También hay un libro de Rafael Nahuel, que él no mencionó, digamos, pero no es casual que él haya escrito, creo que uno de los pocos, sino el primero o uno de los primeros libros con los testimonios de los familiares de Rafael Nahuel asesinados por el Estado y avalado, obviamente, por la administración de Bullrich y de Macri, digamos, años atrás. Digamos, no es casual que en Argentina y en Sudamérica hayamos logrado salir de ese círculo perverso y abrazar otras luchas que no hacen a nuestro exclusivismo, Por supuesto que nos sentimos interpelados por estas historias, por supuesto que sí, pero no abrazamos nuestros particularismos, sino, digo, todos, no es que lo estoy hablando desde lo personal, sino que trascendemos esa perversidad del discurso negacionista. Eso en la relación entre los negacionistas, el Estado genocida negacionista y las víctimas o sus descendientes. Los terceros son muy importantes porque son los que afirman o niegan, pero no son los que terminan dirimiendo la cuestión. Cuando un tercero es Estados Unidos, bienvenido sea su palabra. Pero ojo, conocemos su historia, también vivimos acá y somos argentinos. Entonces, ya sabemos que seguramente hay algunos intereses que se están dirimiendo y hay algunos conflictos y tensiones que se están manifestando muy claramente en los últimos años entre Estados Unidos y Turquía, y que llegado el caso, estos chisporroteos luego van a pasar a la nada. Aunque sin embargo en el plano de lo simbólico sigan teniendo valor esto. Otras cosas son los terceros como Argentina, porque Argentina sí se ha erigido en un país que es una referencia ineludible en la lucha por los derechos humanos. Entonces, si Argentina afirma la existencia del genocidio, ese tercero tiene otro valor político, simbólico, moral. Volviendo al punto, por supuesto que la afirmación, este juego de la afirmación y la negación, es bastante más sencillo para nosotros. Juego, digo, en función de cómo nos lo presenta el Estado terrorista y el Estado negacionista. Es más fácil para nosotros aquí, a tantos miles de kilómetros de distancia, y es muy difícil para las organizaciones, los partidos, los sindicatos que están trabajando desde allí. Por eso que es muy valiosa la solidaridad internacional
recién nombraba a Facundo Agaropailán, y a todo el movimiento de resistencia que se estaba generando al interior del Estado turco, afirmando en la entraña misma de ese territorio, en ese Estado, donde se cometieron los hechos y donde debe finalmente llegar la reparación a través de la justicia. Una reparación que también abre a todo un panorama bastante complejo. ¿Qué sería la reparación? Nosotros la entendemos como una reparación histórica, como una reparación cultural, como una reparación simbólica. Para nada como reparación en términos materiales o de beneficios económicos, porque también han habido, como en todos los pueblos, circulan aquellos que andan haciendo juicios en función de los patrimonios. No tiene absolutamente nada que ver con esto. Tiene que ver con la historia misma, con la afirmación de los hechos, con el pedido de disculpas y con la reafirmación de la historia propia del pueblo turco, porque lo que están negando es la historia del pueblo turco también, al negar la existencia de los armenios, en realidad de la población otomana, que era muy variada, muy rica, multicultural, multireligiosa, y están cercenando su propia historia. Si el Estado argentino que lo hizo niega la existencia de sus pueblos preexistentes, de los pueblos originarios, está mutilando su historia. Bueno, esto es lo que está haciendo Turquía. Turquía está mutilando la historia. En última instancia, tienen la posibilidad de redimirse ante la historia y tienen la posibilidad de reparar desde lo narrativo, desde lo cultural, desde lo simbólico. Yo quisiera agregar solamente una cuestión a la claridad que tiene Gabriel en estos conceptos, y retomando un poco lo que él hablaba de esta publicación del libro que yo realicé. Me parece que se toca, y lo hemos hablado en diferentes oportunidades, porque tiene que ver justamente con la identidad de la nación que se construyó. Independientemente, digo, no por dejarlo de lado, ¿no? Pero independientemente del proceso particular en el que se creó el Estado-Nación, y en eso se pueden hacer muchos paralelismos entre el genocidio armenio, la creación del Estado turco moderno y la creación del Estado argentino, sobre lo que fue fundado también, ¿no? Y en este sentido retomo a los pueblos originarios también de esta tierra, de Argentina, donde, bueno, si uno recorre solamente un poquito el conurbano bonaerense y mira un poco los rostros, las actitudes, las formas, las costumbres, las culturas, va a encontrar pueblos originarios. Solamente que en muchos casos ya con algunas generaciones empapadas o con prácticas mucho más similares a la urbanidad. Sin embargo, si uno va un poquito atrás sobre esos orígenes, ¿no? Y un poco acá retomo lo que hablaba Gabriel de esa criptoarmenidad, de estos criptoarmenios que están en Turquía y que van redescubriendo, cuando uno empieza a ir para atrás en las identidades, podemos poner a Avellaneda en este caso para conversar sobre este mismo territorio, y uno pregunta de dónde vinieron sus familiares, sus padres o sus abuelos. Bueno, en muchos casos vinieron de Misiones, del Chaco, de Formosa, y cuando vinieron de ahí, no vinieron solamente formoseños, chaqueños, misioneros, sino que posiblemente han venido puom, han venido guaraníes, han venido pueblos originarios. Entonces me parece que también esa es una clave para entender la identidad, y este punto es clave lo que decía Gabriel, entenderlo, ¿no? La diversidad como un enriquecimiento. Y en este sentido, bueno, también lo que pasa en nuestra Patagonia hoy en día, y todo lo que tiene que ver con los procesos identitarios del pueblo mapuche, ¿no? Y cómo hay una avanzada político y económica y de borrar la historia, y que es borrar también, como decía Gabriel, la historia misma de nuestra tierra y de nuestros ancestros. Creo que muchos de nosotros inclusive podemos bucear en nuestras identidades y vamos a encontrar raíces originarias, no lo digo yo, ya lo decía el maestro Osvaldo Bayer cuando citaba uno de los estudios que había hecho la UBA genéticos, y hablaba que la población argentina tenía más del 50% de ADN originario. Bueno, esto nos da una pauta, una pista, nos da una mirada más federal, nos da una mirada no centrada siempre en el porteño-centrismo o en los primeros anillos, sino que tenemos una amplitud cultural multiétnica muy grande, y me parece que
es posible trazar muchos paralelismos, aunque sean a 15.000 kilómetros de distancia, con lo que sucedió y lo que sucede por aquellas tierras. Hola, hola. ¿Qué tal? Discúlpeme, ¿se escucha bien, no? ¿Sí? Hola. Hola. ¿Me ¿Me escucha? bien? Sí, Ah, sí. sí, sí. Bueno, quiero pedir disculpas porque yo me voy a tener que retirar. Voy a cerrar el negocio, así que el deber me llama. Quería saludar a Claudio, que la pasó bastante mal con el tema del COVID, y también quería saludar a Valeria y agradecerle por pasarme la información de poder participar acá, como a todos. Soy oriundo de Avellaneda, tengo los negocios acá, y bueno, les quiero mandar un abrazo y también un feliz Día del Trabajador para mañana, para todos. Nos vemos, un abrazo grande. Roberto, antes de que te vayas, retribuyo el abrazo, y también te agradezco que estés acá acompañándonos, como no podía ser de otra manera, alguien tan comprometido, un vecino de nuestra ciudad que pelea todos los días seguramente para que estos hechos no solamente no vuelvan a ocurrir, sino que para que no queden en el olvido. Así que un abrazo fraterno. Gracias, gracias. Me toca hacer la parte más antipática. No sé si hay alguna otra persona que quiera hacer uso de la palabra, alguna pregunta. Si no, en función de ello vamos poniendo fin al conversatorio, si les parece. No sé si Gabriel y Facundo quieren hacer un cierre final. Salvo que aparezca alguien ahora que quiera preguntar o hablar, ¿no? Bueno, no sé, Facu, si querés cerrar vos o yo, como quieras. Para mí tenés que cerrar vos, yo solamente voy a dejar el link de descarga gratuita del libro porque me parece que justamente es algo que tiene que quedar claro, ¿no? Que la memoria y la cultura tiene que ser libre, parafraseando y con el atrevimiento de parafrasear a Rodolfo Wolff, ¿no? La cultura es libre o es una farsa, bueno, algo así, decía Rodolfo, así que lo voy a dejar ahí porque me parece que este es un testimonio que para quien quiera lo tiene que tener a disposición. Así que bueno, muchísimas gracias y te escuchamos, Gaby, como siempre. No, gracias. También lo mismo sería redundante porque creo que lo expresé en distintas oportunidades porque así lo sentía y así lo siento a la organización de la Secretaría de Derechos Humanos, al municipio, su compromiso, el valor, digamos, que nosotros le damos a esta invitación, al desarrollo mismo de la actividad, que esperemos haya sido del agrado de quienes nos están siguiendo y de quienes luego puedan replicar, ver a través de las réplicas en las redes. Seguramente nos quedaron muchas cosas por decir. Ahí leía en el chat en la mención a Hrant Dink, un periodista que fue asesinado justamente por buscar estos puntos de encuentro, ¿no? Un periodista armenio en Turquía, por buscar estos puntos de encuentro, y el paralelismo con Rodolfo Walsh también, ¿no? Esos periodistas que dan testimonio hasta el último día y que los estados terroristas les arrebatan la vida. Así que mucho también quedó por decir, pero bueno, imposible porque el tiempo y la atención son finitas en este caso, así que me despido nuevamente agradeciendo y ojalá que podamos continuar por esta senda en próximas actividades con tantas otras temáticas afines que nos convocan. Bueno, agradecer a Facundo, que allí compartió su link, recién lo pude ver. Bueno, yo también soy autor de un librito que lo único que hice fue digitalizarlo y mandarlo
porque coincido absolutamente. El día que el costo de un libro sea el impedimento para que alguien conozca la riqueza que tiene adentro, estaremos en gravísimos problemas. Ahí sí que ya de ahí no podemos volver. Hola Cori, un gusto saludarte. Veo que estás por ahí también. Bueno, yo quiero expresar nuevamente la satisfacción, el agradecimiento a Gabriel, a Facundo, a toda la Unión Cultural Armenia, a todas las compañeras y compañeros que han participado. También tiene que ver con que nosotros podamos encontrar esta forma de incluir conocimientos, refrescar los que teníamos, porque estamos también siendo interpelados para poder llevar adelante debates que cuanta más solidez tengan, mucho mejor nos van a hacer quedar y seguramente el éxito va a depender de todo lo que digamos. Así que yo creo que estos espacios siempre nutren, siempre forman y nos dan herramientas como para poder plantear por qué nosotros abrazamos con tanta vehemencia y pasión estas causas, que es la misma causa por la libertad de los pueblos, por la autodeterminación, por un mundo en paz, por democracias y porque nunca más el fantasma de la opresión y el neoliberalismo se vuelva a posar sobre nuestras vidas. Así que gracias a todas, a todos. Adrián, querido, un gran cariño para vos, también, para todas y todos. Está allí Néstor Di Costanzo también, Hugo, bueno, son compañeros de la Secretaría. Quiero agradecer a Vivi, bueno, a todos los que están participando del encuentro. Jimena, Drusila, ustedes son las que tienen la palabra final, si les parece. No, bueno, daríamos cierre a esta actividad ya. No sé qué les parece. Sí, yo simplemente quería agradecerles a Gabriel, a Facundo, bueno, Claudio obviamente, y nada, pensar por ahí en estrategias para poder continuar visibilizando el genocidio armenio y para poder lograr que no se niegue más un hecho tan atroz, que nos tiene que interpelar a todos, más allá de que tengamos o no ese origen común, porque en definitiva somos todos humanos y no deja de ser un crimen contra la humanidad. Así que nada, nuevamente agradecerles y espero que podamos organizar para dentro de poco una nueva charla abordando lo que decía, me quedó ahí como la intriga, o sí, quizá no la palabra la intriga, pero la necesidad de poder conocer más de la situación actual de la República de Artsakh. Así que te comprometo, Gabriel, yo me estoy mandando, pero sé que Claudio no va a tener problema para que podamos hacer una nueva charla para abordar ese tema. Bueno, que mañana tengan un día de lucha, que es lo que conmemoramos cada año que se conmemora un nuevo Día Internacional de las y los Trabajadores. Así que buenas tardes a todas y todos. Yo en breve entro a otro donde vamos a discutir la reestatización del río Paraná, que también hace a nuestra soberanía. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y todos. Buenas tardes para todos. Chao, gracias. Chao, chao.